Amén. Vamos a dar inicio al tiempo de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a meditar en Números 14, versículo 11. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mire lo que la palabra de Dios hoy nos enseña. Jehová Padre, hablando con Moisés, se hacía una pregunta. ¿Y qué preguntaba Jehová Padre a Moisés? ¿Hasta cuándo el pueblo no me creerá? Pero Jehová Padre no solo dice, ¿por qué no me cree?, sino que había un antecedente de por qué Jehová Padre preguntaba al pueblo y le decía: ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Y qué daba de argumento Jehová Dios? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Hasta cuándo este pueblo no me creerán? ¿Qué dice la Escritura acerca de que al que cree que Él es, ¿qué? Todo le es posible. Porque para el que cree, todo le es posible. La palabra dice que aquel que en Dios cree no será avergonzado. Pero mire, Jehová Dios nos dice aquí que aunque ya Dios ha hecho cosas delante del pueblo de Israel, ¿qué hacía el pueblo? No le creía. Miren, mis hermanos, es penoso para el pueblo cristiano que nosotros, aunque ya Dios nos ha dado señal, ha hecho milagro, alguna vez hemos visto la oración contestada, nos ha sanado, nos ha liberado, pero sin embargo nosotros no hemos todavía firmado nuestra confianza en Dios. Recordemos que cuando Jehová Padre sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón, ¿qué señales hizo Dios en la tierra de Faraón, en la tierra de Egipto? Mandó plagas. Mandó las pulgas, mandó las langostas, vino la sombra de muerte en la cual murieron todos los primogénitos, de los cuales no pusieron la sangre del cordero en la entrada de las puertas. Abrió el mar rojo. Cuando ya cruzaron el mar rojo, vieron que los carros de Faraón fueron tragados por las aguas. Hubo la columna de fuego que les daba abrigo, les daba calor en las noches gélidas del desierto. Había la nube de sombra en el día para que el sol no los calcinara. Vino el maná, vino agua de la peña. El agua amarga de Mara se convirtió en agua dulce cuando Moisés, por la revelación en oración, Dios le dijo: bota aquel arbusto en las aguas amargas y se convertirán en dulce. Vinieron las codornices, hermana, y Dios le pregunta en medio de la travesía a Moisés y le dice Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo no me creerá con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermana, esto nos da a entender que Dios no necesita multitudes para hacer milagros, sino tan solo uno que le crea a Jehová Dios. Uno que en fe se levante a creer por lo sobrenatural. Uno que en fe se levante a ser movido, a arrancar el poder de Dios desde el cielo y manifestarlo en esta tierra. Más o menos data, o teológicamente se cree que son 4 millones de personas las que caminaron con Moisés por el desierto, entre mujeres, niños y ancianos, y más aquellos que se fueron sumando en esa travesía. Pero Dios le pregunta a un Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo no me creerá? ¿Por qué Dios pregunta esto a un pueblo? ¿Será porque Dios quiere ver un pueblo enfermo? ¿Será porque quiere ver Dios un pueblo en derrota? ¿Querrá ver Dios un pueblo en atadura, en opresión, en esclavitud? No, al contrario, la palabra dice que Dios mandó a Jesucristo ¿para qué? Para que nos diera vida y vida en abundancia, para que por las llagas de Cristo nuestros cuerpos sean sanados. ¿Para qué más mandó Jehová Padre a Jesucristo? Para que las maldiciones se conviertan ¿en qué? En bendiciones. Entonces Jehová Padre no comprende la lógica y el proceder del pueblo en medio del desierto, aunque ya hubo señales, hubo prodigio, y el poder y la mano que sustentaba al pueblo en medio del desierto ya fue manifiesta. Dios manifestó poder y gloria, manifestó la protección, manifestó sustento, pero el pueblo no le creía. Y muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, podemos en nuestras vidas proceder de la misma manera.
Cuando vemos una dificultad, cuando vemos alguna adversidad, cuando a nuestra vida viene algo que nos genera dificultad, que nos genera poner nuestra fe en prueba, nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho. Nos olvidamos de que Dios nos tiene con vida, con salud, que nos ha guardado de alguna situación, que por su misericordia somos sustentados cada día. Pero Dios ya nos da una evidencia, así como al pueblo de Israel en medio del desierto. Y Dios se pregunta, ¿hasta cuándo no me creerán? Si Dios te preguntara en este momento a ti y te dijera, ¿hasta cuándo no me vas a creer? ¿Qué le respondiera usted a Dios? ¿Cómo se justificaría usted en no poderle creer más a Dios? Porque la palabra dice, y Jesucristo dijo, y a los que creen en mi nombre, ¿qué van a poder hacer? Echarán fuera demonios. Y a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, es decir, recibirán dones. Y a los que creen en mi nombre, que dice, impondrán manos sobre enfermos. ¿Y qué les va a pasar? Van a sanar. Y mire lo que Dios te llama a creer, que cuando tú crees en el nombre de Jesús, vas a ser sobrenatural. Vas a echar fuera demonios. Qué loco, ¿no? Y dice, vas a hablar nuevas lenguas, lenguas angelicales, lo que habla en la Biblia, los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones nos registra la Biblia? 7, 9, 11. ¿Cuántos dones nos revela la Biblia? Mire, esto nosotros podemos ir viendo que Dios nos llama a creer por más. Y mire, y cuando tú le crees a Jehová Padre por algo más allá de lo que es normal, Dios no solo te va a sanar, sino que va a usar tu vida para sanar otros enfermos. Y por eso Jehová Padre se pregunta ante un pueblo que se revela, ¿hasta cuándo el pueblo no me va a creer? Porque cuando el pueblo cree, los niños creen, los ancianos creen, los jóvenes creen, los adultos creen, sea hombre o mujer, estos son sobrenaturales y Dios puede hacer grande cosa por aquellos que se atreven a creer. Hermano, hermana, y por eso Jesucristo que dijo, y en mi nombre harán ¿qué? Cosas mayores, cosas grandes en la fe. Ahora, hermano, hermana, como pueblo nosotros no debemos vivir ignorando el poder de Dios. Si bien es cierto, nosotros podemos, pero no debemos. ¿Qué es ignorar el poder de Dios? Ignorar el poder de Dios es que si en la Biblia te habla que Él es todopoderoso y que para aquel que cree todo lo es posible, ignorar el poder de Dios es no depender, es no confiar, es no rendirnos en todo por el todo para recibir el todo de Dios. Porque la palabra que dice que al que cree algo le es posible, casi algo, todo le es posible. Al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Porque ¿qué dice la palabra? Que Dios es todopoderoso. Y si Él es todopoderoso y al que cree todo le es posible, hermano, hermana, no hay causa imposible que Dios pueda obrar sobre ti cuando le crees. No importa el diagnóstico médico que tengas, no importa la dolencia, la aflicción, los años que vengas acarreando un problema. ¿Cuántos años la mujer de flujo de sangre padecía? 12 años. La misma edad que la hija de Jairo. ¿Cuántos años la mujer encorvada estuvo encorvada con artritis o artrosis o con daño en los huesos metido en una iglesia donde no había unción ni poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos años nos revela la Biblia? 12, 24, 36, 38. A consultar. Miren, mis hermanos, dice que cuando Jesús llegó a la iglesia donde estaba la mujer encorvada, Jesucristo le llamó y le dijo, espíritu inmundo, sal fuera de ella. Y dice que en el momento la mujer se enderezó. No hay causa imposible para alguien que anhela y que cree recibir algo de Dios. No importa tu diagnóstico médico, no importa tu situación personal, tu situación en tu casa, no importa. La palabra te enseña y te llama a creer. Al que cree todo le es posible. Porque la Biblia nos evidencia que Jesucristo sanó a la mujer de flujo de sangre. Libertó al endemoniado gadareno, sanó a los 10 leprosos por la palabra que les ordenó, vayan caminando y preséntense al sacerdote en el templo. Jehová Padre sanó a Naamán. ¿Se da cuenta? Entonces la Biblia nos evidencia de muchas cosas que tú puedes hacer sobrenaturalmente cuando tú le crees a Dios. Pero es que a Dios no le es funcional un pueblo como el de Moisés en el desierto. 4 millones de personas
pero solo uno movía poder, solo uno le creía a Dios, solo uno arrancaba el poder manifiesto de Dios, solo uno cuando oraba hacía que la oración sea contestada. Es que a Dios no le importa la montonera de gente que puede haber en una iglesia. A lo que Dios le importa es la cantidad de gente que en fe se atreve a mover gloria y poder de Dios. Por eso dice la Escritura: muchos llamados, pero pocos los escogidos. Y los escogidos para mover poder y gloria son aquellos que le creen a Dios. Los que van a operar sanando enfermos después de haber sido sanados ellos mismos son los que se atreven a creerle a Dios. Los que se atreven a manifestar el poder liberando y echando fuera demonios son aquellos que se atrevieron a creer que Dios puede arrancar de ti lo oculto que aún tú no veías. Porque ¿qué le echó fuera Jesucristo al endemoniado gadareno? Demonios. Y no tenía uno. ¿Cuántos demonios tenía? Legión, me llamo. 4,000 a 6,000 demonios. ¿Cuántos demonios le echó al muchacho endemoniado, que era ciego, que era sordo y mudo? ¿Qué les dijo? El padre del muchacho endemoniado le dijo: maestro, traje a ti mis hijos para que tus discípulos echasen fuera los demonios de mi hijo, pero no pudieron. ¿Se da cuenta lo que decía el padre del muchacho? Tus 12 discípulos juntos no hacen uno. Tus 12 discípulos que hablan tu palabra no hacen uno para echar fuera demonios. Tus 12 discípulos que están contigo han visto poder y gloria, no hacen uno para hacer algo en lo sobrenatural. Y Jesucristo le dijo: tráigame al muchacho. Y cuando lo vio, dice que el muchacho cayó en tierra echando espumarrajos y temblando. Y Jesucristo le dijo: espíritu sordo y mudo, sal fuera de él y no regreses más. ¿Te das cuenta? Entonces, hermano, hermana, Dios, con toda la evidencia que nos deja la palabra, porque ¿qué dice en la Escritura? ¿Qué va a pasar? Cielo y tierra. ¿Pero qué no va a pasar? La palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y si aquí está escrito, hermano, hermana, tú puedes recibir, puedes operar y Dios se puede glorificar por medio de ti, obrando milagros sobrenaturalmente. Y tú puedes ser liberado, sanado y ungido para manifestar poder y gloria de Dios. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80, 70, 90, ¿cuántos tenía? Un anciano longevo fue ungido, fue autorizado, delegado y asignado para que cuando él ore y alce su cetro, el mar se abra. Que cuando él vaya y ore por las aguas amargas, el Padre le revele y bote el arbusto en las aguas amargas, y las aguas amargas se convirtieron en dulces. Que cuando él oró caía maná del cielo y vinieron codornices. Hermano, hermana, si un anciano puede hacer esto, ¿por qué usted y yo no? ¿Cuántos años tiene usted? No creo que no pasamos de 60 o 70, ¿no es cierto? ¿Qué nos impide? Tenemos 20 años menos años que Moisés. Tenemos menos años que un Abraham, que una Sara. Pero aún así Dios se glorificó para evidenciarte a ti y a mí que al que cree todo le es posible. Que aún el vientre estéril puede dar fruto. Que aún los ancianos pueden mover poder y gloria. ¿Qué nos impide creer en el poder de Dios? Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Ahora, ¿cómo Dios ve la fe de un pueblo? ¿Será porque usted le dice: yo le creo a mi Dios? ¿Será porque usted suena espiritual y le comparte a otro hermano, hermana? Es que la Biblia dice en Hebreos, hermano, hermana, que fe pues es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Así que crea, mi hermano, crea. ¿Usted cree que a Dios le convence por eso que usted le cree? ¿Cómo determinó Jehová Padre la fe del pueblo en medio del desierto? Primer punto, la manera en la que hablas. ¿Cómo hablaba el pueblo de Israel en el desierto? Hablaba queja, hablaba crítica, hablaba murmuración, todo lo cuestionaba. Y la Biblia nos evidencia lo que hemos leído en el libro de Éxodo cuando salió el pueblo. ¿Qué hacía el pueblo? Se quejaba. Ojalá nos hubieran dejado en Egipto. Allá había ollas llenas de caldo y de carne y de puerros. Allá había cebolla. Allá está. Regresemos de Egipto. Y se quejaba porque veía arena y se quejaba porque había sol. Cuando hay queja en medio de una situación, hermano, hermana, Dios no haya fe. Cuando hay crítica y murmuración, Dios no ve fe en el pueblo ni en la persona.
¿Qué hizo la propia hermana de Moisés? Le criticó, ¿no es cierto? Y a causa de esto que dice la palabra, ¿cómo terminó la hermana de Moisés? Leprosa, a tal punto que como eran considerados inmundos, tuvieron que alejarle del campamento y esperar unos días antes de poder seguirse moviendo. Hermano, hermana, ¿te das cuenta? Cuando de tu boca hay queja, crítica y murmuración, Dios no haya fe, porque dice la palabra que lo que contamina al hombre no es ¿qué? Lo que ingresa por la boca, sino lo que sale. Cuando tú criticas, murmuras, te quejas y todo lo cuestionas con tu boca, hermano, hermana, así tú ores, así tú ayunes, así tú leas la Biblia, así tú a momentos suenas espiritual, Dios sencillamente no haya fe. ¿Se ha dado cuenta? Aquí hay un dicho común, ¿no? Que dice, haces con la mano y ¿con qué borras? Con el codo. Así nos ve Dios en lo espiritual. Por eso Dios, aunque había un montón de gente con Moisés en el desierto, ¿a quién le hablaba Dios? A Moisés. ¿A quién respondía la oración? A Moisés. Porque el pueblo quejaba, criticaba, murmuraba y todo lo cuestionaba. ¿Se ha dado cuenta? Esta boquita, la lengüita, dice la palabra en Santiago, que puede hacer incendiar toda la creación de Dios. Porque la boca habla y no se da cuenta lo que dice Proverbios 18, 20 y 21. Del fruto de tu boca se va a saciar tu vientre. Del producto de tus labios, ¿qué dice? ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, tenemos que ser entendidos. Una boca híbrida jamás va a ser hallada en fe y va a tener poder y autoridad. Porque dice la palabra, de una misma boca sale maldición y bendición. ¿Y qué exhortó Santiago, hermanos míos? Esto no puede hacer. Porque de una misma fuente nos sale ¿qué? Agua dulce y agua amarga. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Entonces, por más que sonemos espirituales, por más que leamos la Biblia, oremos, ayunemos y nos paremos de cabeza, si nuestra boca es híbrida, se queja, critica, murmura y todo lo cuestiona a Dios, Dios no haya fe. Por eso Dios tenía a un Moisés sobre un pueblo de casi 4 millones de personas, al que le hablaba, al que le respondía a la oración y le daba instrucciones. ¿Qué más haya Dios para no ver fe en un pueblo? El enfoque. Tu enfoque determina tu fe. Cuando Dios se le manifestó con la zarza en medio del desierto a Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? Cuidando ovejas. Y Dios le dice, usaré tu vida para libertar a mi pueblo y los conduciré a la tierra prometida, a la que fluye leche y miel. Y el enfoque de Moisés desde ese momento, ¿cuál era? La tierra prometida. Y le cuestionaban y Moisés estaba enfocado en ¿qué? En llegar a la tierra prometida. Y le renegaban y se levantó Coré para dividir el pueblo en medio del desierto, pero Moisés estaba enfocado en la tierra prometida. El pueblo se quejaba y decía, regresemos a Egipto, para esto nos trajo Dios a morir en el desierto, pero Moisés estaba enfoque en llegar a la tierra prometida. El pueblo que miraba, regresemos a Egipto. El pueblo que miraba, en Egipto había cebollas y puerros. El pueblo que decía, nosotros y nuestros hijos vamos a morir en el desierto. ¿Dónde estaba el enfoque del pueblo? En la situación, en la adversidad, en la escasez, pese a que Dios ya ha respondido, pese a que Dios ya les dio maná, pese a que Dios les dio codornices, pese a que Dios les abrigaba en medio del frío. El enfoque determina tu fe, hermano, hermana. Por eso, cuando Pedro en locura, en fe, le dice a Jesucristo en medio de la tormenta, cuando vino caminando sobre las aguas, ¿qué le dijo Jesucristo? Si eres tú, manda que yo camine a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Pero el enfoque de Pedro, después de dar unos pasos sobre el agua, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. ¿Por qué? ¿Falló la palabra de Dios? ¿Falló el poder de Dios? Jamás, porque Pedro empezó a ver las olas, las tormentas, empezó a mirar los destellos de los rayos eléctricos, empezó a sentir el viento soplándole en la cara, y como ya no veía la barca en la cual se sentía seguro, empezó a hundirse. ¿Dónde está tu enfoque en la adversidad? ¿Dónde está tu enfoque en medio de la situación? ¿Dónde está tu enfoque en medio del dolor, de la angustia, de la crisis? ¿Se da cuenta cómo habló la viuda de Sarepta cuando Elías llegó a pedirle un poco de pan y agua? ¿Qué le dijo la viuda? Un poco de harina y un poco de agua tengo, y la iba a preparar para mí, mi hijo, y después dedicarnos a ¿qué? A morir. Y llega un Elías transformado por la palabra y le dice, no te sucederá así,
Porque vive Jehová mi Dios, que si tú haces primero para mí, la harina y el aceite de tu vasija no escaseará. Y comieron casi más de 3 años y medio. ¿Se da cuenta? Es el enfoque. ¿Dónde está tu enfoque? Es que el doctor me dijo esto, sí, pero él es humano. Pero tú crees en un Dios todopoderoso y sobrenatural. Es que esta enfermedad es crónica y arrastro esto y no tienes sanidad. ¿En dónde está tu enfoque si la palabra te dice yo soy Jehová tu sanador? Es que ya voy años y esta situación no cambia, la pastilla no obra, parece que mi situación económica no cambia. ¿Dónde está tu enfoque? En tu pobreza, en tu necesidad, en lo que dice el hombre o en lo que el Padre puede hacer con alguien que se atreve a creer. Por eso Jehová en medio del desierto le pregunta a un Moisés: ¿hasta cuándo no me creerá? ¿Hasta cuándo no le vamos a creer a Dios? ¿Se da cuenta? Otra manera en que le demostramos a Dios que no tenemos fe es la actitud. El pueblo de Israel en el desierto se victimizaba. Para esto nos trajo Dios al desierto, para que muramos nosotros, nuestras mujeres y nuestros niños. ¿Y el plan de Dios era matarle al pueblo? No. ¿Con qué objetivo le sacó Dios al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón? Conducirlos a una tierra que fluya leche y miel y donde no tengan esclavitud ni sean servidumbre para otros. Pero sin embargo el pueblo se victimizaba, su actitud era de victimizarse, siempre comparando la situación. Aquí no estamos bien, en Egipto estábamos mejor. Aquí nos está yendo a la patada y en Egipto si regresamos nos irá mejor. Cuando nos victimizamos, se ha dado cuenta, y es muy común no escuchar en los cristianos, cuando no hay enfoque, cuando la boca es híbrida, cuando no hay una actitud en fe, se compara. El impío está mejor que yo. Ahí está, esos que hacen negocios chuecos están mejor que yo. Mira, esos parece que nada les pasa, más sanos parece que andan. ¿Sabe quién puede ver lo que cargan esas personas? Dios. Pero el ojo humano, el ojo carnal compara y se victimiza. Y esto habla de que no hay fe. Porque dice la palabra que Jehová pelea por ¿quiénes? Por su pueblo. Que ángeles de Jehová están alrededor de ¿qué? De los que le temen. Que Él va como poderoso gigante delante de ti abriendo camino. Entonces, hermano, hermana, y la palabra dice, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Pero hermano, confía y demuéstrale a Dios aún con tu actitud. Deja la victimización, es que estoy solito, solita, nadie me ama. No, hermanos, si tú tienes a Dios, tienes todo. Y si en medio de tu desierto aún tu familia te abandona, la plata no alcanza, la medicina no hace nada, la ciencia no te puede sanar, pues precisamente en ese desierto es donde Dios te dice, si no tienes nada y tienes a Dios, pues Dios es todo lo que necesitas, porque Él es el obrador de milagros, Él es el que te sana, el que te libera, Él es el que te levanta y te saca de los fosos de los leones como lo sacó a Daniel. Hermano, hermana, ¿te das cuenta? Otra manera en el que Dios no ve fe en un pueblo, en una persona, es la voluntad contraria a Dios. Y Dios les dijo al pueblo, y les voy a sacar a la tierra que fluye leche y miel y van a ser libres. Pero la voluntad del pueblo siempre era contraria a la de Dios. Volvamos a Egipto, volvamos a Egipto. Y no había agua, volvamos a Egipto. Y ya se cansaron del maná, queremos carne, volvamos a Egipto. Y cuando Moisés subió a hablar con Jehová Padre, y se demoró ¿cuánto? 40 noches, ¿no es cierto? El pueblo, ¿qué hizo? Fundamos un becerro de oro y digamos, este es nuestro Dios que nos conducirá nuevamente a Egipto. Y nombremos un líder para que nos regresen. ¿Tú crees que esta es la voluntad de Dios? La voluntad contraria a la de Dios le dice a Dios, no hay fe. Tremendo. Y la obra. ¿Cómo Dios ve que un pueblo, que una persona no tiene fe? Es porque las obras son contrarias a la que Dios dice. Dios les dijo cuando cayó maná, iba a caer maná, ¿qué les dijo? No tomen más porción de la que van a comer el día de hoy. Pero el pueblo en desconfianza, en falta de fe, ¿qué hizo? Hizo que amontonaron, si no me equivoco se llamaban gofer, esos recipientes en los cuales ellos recogieron el maná. En vez de recoger uno, se amontonaron. ¿Y cómo amaneció el maná el otro día? Agusanado. No hay fe. Tu obra le demuestra a Dios que no hay fe. Cuando vinieron codornices, ¿qué pasó?
El pueblo hizo montones y comían desesperadamente, a tal punto que ni tragaban, dice, y tenían carne entre los dientes y seguían metiéndose más. Y a Dios no le agradó esto. ¿Y qué pasó? Porque le evidenciaban a Dios con esa ansiedad, con esa manera de amontonarse de maná y de codornices, que no confiaban en la mano proveedora de Dios y en la palabra de Dios que ya les fue cumpliendo desde que les sacó de la tierra de esclavitud. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Entonces, ¿cómo estamos ante Dios en base a esta palabra? Mire, Dios no puede obrar donde no se le cree. Y por eso que hay muchas iglesias muy llenas, que no hay liberación, no hay sanidad. Por eso hay personas cristianas de muchos años que viven batallando con enfermedades crónicas, degenerativas, que viven atados a muchas cosas, viven atados de brujería, porque Dios no puede operar donde no se le cree. Y dirá, ¿y cuál es el antecedente bíblico de esto? Pues sí, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Marcos 6 del 4 al 6. Marcos 6 del 4 al 6. Tremenda la palabra de Dios. Entonces Dios nos pregunta hoy, ¿por qué no le creemos? ¿Hasta cuándo no le creeremos con las cosas que ha hecho ya Dios en nosotros? Tremenda la palabra de Dios. Mire lo que dijo Jesucristo. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí, ¿qué? Ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. ¿Qué no puede hacer ni Jesucristo, ni Jehová Padre, ni el Espíritu Santo, donde no se le cree? Ningún milagro. Es muy poco lo que Dios puede hacer en una iglesia donde no se le cree. Difícilmente el pueblo puede ser dimensionado a lo sobrenatural donde no se le cree. ¿Por qué la gente no recibe unción? Porque nos falta un poquito más de fe. ¿Por qué la gente no opera en los dones? Porque nos falta creer un poquito más. ¿Por qué la gente no es liberada de enfermedades, yugos, de brujerías, de maldiciones? Porque nos falta creer un poquito más. Porque aquí Jesucristo muy claramente dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Jesucristo en su propia familia veía la incredulidad. Jesucristo veía en su propia tierra la incredulidad. Jesucristo vio la incredulidad entre la gente y dijo, aquí yo no puedo hacer nada, porque no creen. Son muy pocos los que pude haber sanado. Y dice que Él se fue de su tierra a buscar donde le creía. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? De nada nos sirve, y no porque la unción nos sirva, sino que de nada nos sirve estar donde hay unción si no nos atrevemos a creer, a arrebatar poder del cielo. Porque ¿qué dice la palabra? Que el cielo sufre ¿qué? Sufre violencia. Y solo quienes arrebatan poder del cielo, los violentos. Gente de fe, gente decidida, gente que tiene hambre del poder de la presencia de Dios. Así que hoy Dios te está llamando a creer por algo más. Si no has tenido algún don, clama a Dios y créele para que te dé algún don. Si has venido batallando con enfermedad, dolor, angustia, pídele a Dios que te libere, porque la palabra dice, has cambiado mi lamento ¿en qué? En danza, en gozo. Entonces esa es la voluntad de Dios, pero tú tienes que creer para que Dios pueda responder, porque aún Jesucristo dice, donde hay incredulidad no puedo hacer ningún milagro. ¿Se da cuenta? Tremendo. No es normal que el cristiano viva oprimido, deprimido, atado al alcohol, a la droga, fornicación, adulterio, que los hogares se dividan, que los hijos salgan rebeldes. No es normal. Tú tienes que creer por algo diferente, por algo sobrenatural. No es normal que vivas atado a pastillas, a yugos, a tantas cosas, si Dios te dijo que por las llagas de Jesucristo ya fuiste, no vas a ser, ya fuiste sanado. Pero es que la fe muchas veces no nos da ni para un dolor de garganta. Ay, el ibuprofeno y ¿cómo se llama? La amoxicilina. ¿Por qué no coges tus manos, te impones y dices, fuera, diablo, de amigdalitis y dolor de cabeza, y te vas por tos? ¿Por qué? Porque no nos da la fe. ¿Cómo sanaba Jesucristo a los enfermos? Imponiendo manos. Entonces, hermano, hermana, es la fe lo que va a ir desarrollándose cuando tú decides creerle a Dios. Pero esto es para el que cree. Por eso Dios le preguntó al pueblo, con todo lo que he hecho en medio de ustedes, ¿hasta cuándo no me van a creer?
Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Quien no cree en lo que Dios dice y ha hecho, no puede ser transformado. Y es por eso que los cristianos viven batallando con pecado oculto en las iglesias. Aunque se congregan, aunque están en altares, aunque están danzando, cantando, tocando instrumentos, liderando gente, siguen con pecado oculto. Siguen con falta de perdón, siguen mintiendo, siguen perjudicando, siguen estafando, siguen todavía luchando con alcohol, con tabaco, siguen todavía yendo a las cosas mundanas, deleitándose en música mundana. Entonces siguen fornicación, en adulterio, viendo pornografía. ¿Sí? O sea, hermano, ¿te das cuenta? Y como no estamos activados denunciando el Espíritu Santo, pensamos que todo el que nos habla de Dios es de Dios, y no es así. Por eso Jesucristo dijo: por sus frutos los vas a conocer. Entonces, mire, Dios nos llama a discernir en esto. Quien no cree no puede ser transformado. Quien duda se estanca y no puede crecer. El pueblo nunca creció, pero mientras Moisés iba por el desierto orando, creyendo y buscando a Dios, cada vez la gloria de Dios se manifestaba de mayor y diferente manera. Aun cuando Coré se levantó en rebelión contra Moisés, ¿qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó a todos los que se levantaron en contra de Moisés. Protección, cuidado. Tú no tienes que andarte defendiendo ni haciéndole entender a la gente todo lo que tú estás haciendo en fe. Dios hablará por ti, Dios responderá por ti. Tremendo, ¿se da cuenta? Quien no está creyéndole a Dios vive constantemente lamentándose en dolor y en sufrimiento. Porque como ya les mencioné, la palabra dice: has cambiado mi lamento ¿en qué? En danza, en gozo. ¿Se da cuenta? Quien no le cree a Dios, mis hermanos, solo tiene muchas ideas, pero pocas obras. Y haremos esto, iremos esto, visitaremos esto, y cuando estás llamado a hacer obra. Por eso que Santiago exhortó y dice en la palabra: muéstrame tu fe sin tu qué, sin tus obras. Y yo te mostraré mis obras por mi fe. Muchas ilusiones, muchas ideas que no se hacen nada, no hay fe. Por eso Dios te dice: poniendo la fe por obra, porque la fe sin obra, ¿qué está? Muerta en sí misma. Entonces, hermano, hermana, decídase a moverse en fe, a compartir, a orar, a interceder, a alcanzar almas para otros. Eso es lo que Dios nos manda a hacer: a proclamar las buenas nuevas de la salvación, a dar testimonio. Vea, acá sana, acá el Espíritu Santo libera, acá hay unción, acá hay poder, acá hay la presencia de Dios es sobrenatural. Mira, hermano, eso es lo que Dios nos manda a hacer. A Dios no le demostramos fe, aunque sonemos espirituales, pero no operamos en lo espiritual. Porque Dios en la palabra dice, Pablo dijo, que son como niños, que debiendo tomar ya alimento sólido, que toman leche. Y hablaba una iglesia cristiana y les dijo: porque debiendo ser espirituales todavía, que son carnales y naturales. Entonces, hermano, hermana, ¿se da cuenta? Dios te llama a creer. Ahora, cuando tú le crees a Dios, Dios va a hablar por ti. Y como te dijo en inicio, Dios no necesita un montón de gente, necesita uno para responder. Y para evidenciar por medio de tu vida que Dios está contigo, por ti y en medio de ti. Vamos rapidito, mis hermanos, a Marcos 5, 38 al 43. Allí mismo, más adelantito, Marcos 5, 38 al 43. Mire lo que dice la palabra de Dios. Marcos 5, versículo 38 al 43. Dice la palabra de Dios, hablando de Jairo. ¿Cuántos sabemos qué le pasó a la hija de Jairo? Estaba gravemente enferma, ¿no es cierto? Y Jairo, siendo el principal de la sinagoga, se va a buscarle a Jesús para que vaya y le ore por la hija. Pero mira lo que dice Marcos 5, 38 al 43. Y dice: y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a quienes, a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, refiriéndose a los discípulos, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Dice: pero él les mandó mucho que no lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesús, Jehová Padre, el Espíritu Santo no necesita una montonera de gente para hacer algo.
A Dios le gustara que todos crean, pero no es así. Porque mira, Jairo, dice la palabra que era el principal de la sinagoga. ¿Qué es un principal de la sinagoga? Alguien que tomaba la ley y les enseñaba al pueblo. Les hablaba de la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés. Y mire, y dice que siendo que enseñaba la palabra, fue donde Jesús a buscar ayuda. Porque él no tenía la unción que tenía Jesucristo por el Espíritu Santo. Y cuando llega Jesucristo con Jairo, mire lo que dice el 38, que Jesucristo vio que en la casa alboroto, gente llorando y gente que se lamentaba mucho. Cuando hay fe, tú ves la oportunidad de que Dios se glorifique, no te enfocas en el dolor. Y mira lo que hizo Jesucristo. En el versículo 39, Jesucristo les pregunta y les dice, ¿por qué se alborotan? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta sino duerme. Pero ya se murió y dices que no está muerta. Sí, porque esa es la fe. Dios te llama a creer por lo sobrenatural, contrario a lo que te está sucediendo, contrario a lo que tienes evidencia, contrario a lo que te dijo el médico, contrario a lo que pasa en tu casa, contrario a lo que hacen tus hijos, contrario a lo que tú escuchas y oyes. Porque aún la palabra dice que tú caminas, ¿por qué? Por fe y no por vista. Mas el justo por la fe vivirá. Y por eso Jesucristo entra confiado y le dice, la niña no está muerta, la niña duerme. ¿Por qué se alborotan? ¿Por qué lloran? Y mire lo que hizo Jesucristo. Dice que cuando se empezaron a burlar de Jesucristo, Él les echó fuera a todos. Es que no hay un montón de gente, hermano, hermana, que no le crea a Dios, no es funcional. Dios espera que 1, 2 o 3 que le crean para glorificarse, para mover gloria, para mover poder, para que provoquen el cielo, para que haya milagros, haya sanidad, porque con esos pocos Dios puede hacer algo sobrenatural afuera de donde tú estás, en el lugar a donde tú vas, en medio del entorno en el que tú vives. Eso es lo que espera Dios. Por eso Dios sacó a todos los que lloraban, se lamentaban. Dice que se burlaban de Jesucristo. Mira, donde no hay fe, la gente se burla. Donde no hay fe, la gente no cree. Y a mí me sucede, hermano, hermana, mira, yo difundo por redes sociales los testimonios de lo que Dios opera, sanando, liberando. Y hace unas semanas publiqué lo que Dios ministra a una mujer que tenía cáncer. Y la gente que no entiende, habla cualquier cosa y no se da cuenta que no hablan de mí, hablan contra la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la palabra? Todo pecado tiene perdón, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la gente a veces que en nada se les hace daño escriben cualquier cosa. Hay una persona, no sé si era mexicana o algo, pero los términos que ellos usan, no mames, ni sé cómo, eres un charlatán, porque eso solo podía hacer Jesucristo. Entonces, hermano, hermana, ¿qué te da a entender? Que no creen. Y como dijo Jesucristo, viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden. Y como no entienden, no abren el corazón y no pueden ser sanados, es decir, transformados, ungidos, liberados para que Dios pueda usar. ¿Qué sabe una persona de lo que ni lee, ni escudriña, ni conoce de Dios? Y no se levanta contra mí, se levanta contra el Espíritu Santo. Y así hay un montón de comentarios que en nada se les hace daño, pero la gente cuestiona, se burla. Así como cuando Jesucristo les dijo, la niña no está muerta, la niña duerme. ¿Qué dice ahí el versículo 40? Y se burlaban de él. Por eso dice la palabra que para el hombre natural, para el que no cree, las cosas del Espíritu que son locura, porque se han de discernir, se han de entender, se han de comprender solo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, hermana, por eso Dios preguntó a un pueblo, ya me revelé, ya les sustenté, les di comida, les di maná, les di calor, les di sombra, les protegí de las víboras en el desierto, pero no me creen. ¿Y hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo me han de tentar en el desierto? Dijo el Padre. Porque Dios arde ante un pueblo que le cree, para bendecir, para sanar, para liberar, para ungir. Eso es lo que espera Dios. Por eso Dios te pregunta, ¿hasta cuándo no me creerán? Ahora, para ir terminando, mis hermanos, por eso es lo que yo te dije, muchos llamados,
pocos escogidos. De usted depende el ser escogido. La palabra dice que Dios no hace excepción de personas. Pero ¿sabe qué te excluye a ti de ser escogido y de ser un llamado? Tu fe. Mucha gente que recibió unción, liberal, sanidad en esta iglesia, ¿dónde se ha ido? Quedaron entre los llamados. Gente que fueron activados en don de profecía, de visión, de sanidad, de milagros, ¿dónde están? Quedaron en llamados. Gente que vino enferma, fue sanada, pero se han apartado. ¿Dónde quedaron? Entre los llamados. Muchos llamados, pocos escogidos. Hemos visitado casas donde Dios ha arrancado demonios, ha hecho señales, prodigios, sanidades. Pero ¿dónde están? Quedaron entre los llamados. Porque no es lo mismo solo recibir algo de Dios que buscar y tener a Dios. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Entonces Dios quiere un pueblo que sea escogido por su fe. Gente que le cree a Dios. ¿Cuál es la bendición de creerle a Dios? Primero, tu oración va a ser poderosa y eficaz. Porque dice la oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando tú tienes fe te vas a mover en justicia, creyendo agradar a Dios en lo que hablas, en lo que dices, en cómo piensas y en las decisiones que tomas. Y Dios va a responder tu oración. El arma más poderosa que tiene el cristiano es la oración. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Cuando tú tienes fe genuina, cuando tú le crees a Dios, es que tú primero vas a ser transformado. Pedro, cuando Jesucristo lo encontró la primera vez, estaba lavando sus redes, porque él toda la noche salió a pescar y ¿qué produjo? Nada. Pero cuando Jesucristo en medio del día le dice, boga mar adentro y echa las redes, dice que tuvo pesca sobrenatural, rompiendo los patrones de que la pesca es en la noche, en horas de la madrugada, porque en el día los peces por la luz se van al fondo. Pero sin embargo, Jesucristo le transforma la mente y el enfoque a Pedro. ¿Y qué le dijo Jesucristo a Pedro? Sígueme y serás ¿qué? ¿Pescador de qué? De almas, de hombres. ¿Se da cuenta? Fue transformado. Un Moisés de ser cuidador de ovejas pasó a ser el líder de un pueblo. Transformación. La bendición de creerle y ser transformado por Dios es que tu vida empieza a tener un propósito. Pedro, que creció siendo pescador en una familia de pescadores, no terminó siendo pescador. Terminó haciendo señales y prodigios, aún con sus sombras sanando enfermos. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Tremendo. La bendición de creerle a Dios es que tu vida empieza a moverse en la voluntad de Dios. ¿Y qué dice la palabra? No todo el que me diga Señor, Señor, ¿a dónde va a entrar? Al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Dios. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú anhelas a Dios, Hechos 1:8 te da gran promesa, y recibiréis poder. Y podrás manifestar el poder en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra. Cuando tú tienes poder, poder va a brotar de ti. El poder que sana a los enfermos, el poder que derrama aceite de Dios y dones sobre el pueblo, el poder para echar fuera demonios. Eso es lo que espera Dios, que tú recibas poder para que des poder. Tremendo. Entonces, hermano, hermana, y cuando tú tienes fe en Dios y Dios te puede dar de su presencia, tú ya no caminas por vista, caminas por fe. Si te dicen algo bueno o malo, tú caminas por fe. Si te apoyan o no te apoyan, tú caminas en fe. En la situación en la que estés, tú caminas por fe, porque tú sabes que dice la Escritura, que solo Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Y dice que los que amamos a Dios, que dice, todo nos ayuda para bien, aún lo malo te ayudará para bien. Hoy Dios te pregunta, ¿hasta cuándo no me vas a creer? ¿Hasta cuándo no me creerás? Yo quiero hacer más señales contigo. Yo quiero darte más de mi poder, de mi gracia, de mi favor, de mi sabiduría. Yo quiero darte de mi Espíritu Santo. Pero ¿hasta cuándo no me creerás? Y a los que ya tenemos, Dios nos quiere dar más. Que creamos por nuevos niveles, nuevos dones, nuevas dimensiones, para que podamos glorificar a Dios. Por eso dice la palabra, que Él va como poderoso gigante delante de ti. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Hermano, hermana, vamos a ponernos de pie. Vamos a darnos unos minutitos de oración. Gracias, Señor.